atención con esto, porque esto es una sensación de vulnerabilidad que existe. Salimos a la calle a preguntar, y es así como se sienten los chilenos. A mi hija la estafaron, pero por el teléfono le sacaron la plata del banco. ¿Cómo fue eso? Ella no se dio cuenta. Sí, el banco le tuvo que responder. ¿Pero la engañaron para que ella depositara? La llamaron y no sé, ella ni se explica cómo. ¿Le hicieron pinchar un link a lo mejor? No sé, ¿Y cuánta plata le sacaron? 5 millones. ¿Cómo se previene usted? Por ejemplo, el teléfono, si hay algún número que no lo conozco, no lo contesto. Sí, me han tratado de estafar, pero me he dado cuenta. ¿Y cómo ha sido? Cuéntame un poquito. Con el cuento del tío, 2 veces. ¿Qué le han dicho? Que me han dicho que un familiar, un pariente. Son bien chamullentos, ¿no? Uno empieza a caer a veces un poco, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablan que es muy grave, que está súper mal y necesita el dinero. Sí, pero hasta ahora he salido bien. Las 2 veces yo le decía a mi esposo, ¿sabéis qué? Escucha esto, síguele en la corriente, me decía. Síguele nomás. Por último, para que gasten los minutos. Por último, justamente, para que gasten los minutos. Mandan un link para meterse ahí y poder ingresar las claves que ellos piden, para poder ingresar a hacer el crédito a una transferencia del banco. ¿Nunca ha estado cerca de caer? No, porque siempre ando prevenido. En la tienda, por ejemplo, de repente te depositaban y tú veías el depósito, está listo. ¿Ya? Entonces depositaban con cheque, el cheque era mentiroso. Entonces tú cuando revisabas la cuenta decía depositado. Claro, uno comete el error de que no revisa con qué depositó. Y entregaban las cosas en ese caso. Por supuesto. Y ¿Con cuánto? No, harto, estoy hablando, no sé, pues, traducido ahora unos 500.000 pesos, una cosa así. Qué increíble. Y lo que más llama la atención es que en muchos casos las personas se dan cuenta que falta plata en su cuenta corriente, su cuenta de ahorro, y ni siquiera saben de qué forma fueron defraudados. Ahora, cuando nosotros decimos que llegó fin de mes, que es cuando más hay que tener cuidado, Teniente Dan, a lo mejor usted tiene una cifra que pueda hablar esa información, porque claramente cuando la gente tiene más plata es cuando es más vulnerable. Bueno, lo analizamos de hecho con ¿Ya? el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros y hay un 30% de estadística menor al año pasado, pero no existe un día o cierta etapa del mes Ya. en donde se incremente. Es bien dinámico, pero obviamente que ahí siempre están las recomendaciones para poder evitar y prevenir este tipo de delitos. De hecho, en la nota se ve la evolución de la estafa, porque antiguamente teníamos la estafa telefónica que me llamaban con un familiar claro. por un accidente y me piden dinero. O también me hacían un depósito con un cheque sin fondo y quedaba en retención. Claro. Como me parecía, yo entregaba un producto y lo perdía. Y ahora no, ahora está el phishing, por ejemplo, en donde me mandan un mensaje de texto, en donde yo pincho, ingreso a una página que es un espejo y pierdo todos los datos. Las personas denuncian, porque a veces por vergüenza, porque caí en esto, mira, entregué los datos, quizás se dejan estar y dicen, ya, fregué. Bueno, son cerca de 6.000 las denuncias que tenemos este año, así que sí denuncian. Y nosotros como carabineros estamos siempre entregando recomendaciones a través de nuestras plataformas, un poquito más cercano, más lúdico, más entretenido. De hecho, por ejemplo, vamos subiendo a las distintas plataformas de redes sociales algunas recomendaciones. Uno de TikTok muy genial. Claro, por ejemplo, TikTok, para que eviten la estafa. Veamos, son ese lo normales. tenemos. Ya veamos el de TikTok. Gracias por mantenerse en la espera. Usted se ha comunicado con el ejecutivo de la cuenta RU del Banco del Estado, Kevin Gallardo. Le queríamos pedirle la clave y el número de RU para transferirle la... Bueno, ahí Ahora está buenísimo el video porque claro. además muchos usaban ese audio para hacer sus propios videos. Pero hay que decir algo, que muchas veces ellos se van preparando y por supuesto hay algunos que hablan mejor y uno no se da cuenta porque esto es una recreación que es bastante burda, que ocurre, pero hay otros que están más preparados. Totalmente, y cada vez son más Increíble. avesados. De hecho el delincuente que se dedica a esto busca ir modificando esta forma. Ponen hasta música de fondo. Música, Sí. ambiente, inclusive el tono de voz, de qué nacionalidad son, o cuando uno va a una página es la misma, es similar, y uno de repente, como está rápido haciendo un trámite, se despreocupa de algunas características, como Es por verdad. ejemplo, si la página es segura, Sí. si tiene un candadito, si me están preguntando mucha información, o si el lenguaje del mensaje es extraño. Entonces hay algunas cosas que uno tiene que tener siempre O presente. cuando te llega un correo electrónico también como que te pide datos personales como, no sé, te llega de tu banco. Entonces siempre Sí, es muy de hecho, similar. mi propio ejecutivo del banco me dice, jamás el banco te va a mandar a tu correo electrónico pidiéndote datos personales.
personales, porque en realidad eso jamás es posible, o sea, el banco no hace eso. Entonces es importante igual en ese sentido ser precavido, tomar todas las alertas en el fondo que está dando acá también el teniente, y la verdad que el principal llamado a cuidarse uno mismo. Sí, es cierto, hay que ser desconfiados en ese sentido. Tenemos el primer caso. Matías Vera nos va a contar, porque sé que es un caso indignante. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Priscila, te mando un abrazo grande a ti y a todos quienes nos están viendo. Precisamente nos centramos en lo que pasa con la cédula de identidad. Le quiero agradecer a Paolo que me ha acompañado. Él es el dueño de Pelucas Abate y vivió una situación, él y su mamá, francamente indignante, relacionado exclusivamente con el robo de una cédula de identidad que terminó, ojo, con un robo de más de 50 millones de pesos. Paolo, gracias por recibirnos. Por favor, cuéntanos qué ocurrió. Bueno, de hecho, ingresaron 2 mujeres al local y se hicieron la técnica del torero, le sacaban la billetera. Yo la estaba siguiendo con una de las cámaras, de hecho, y no me percaté que le habían sacado el carnet de identidad hasta 5 días después, cuando empezaron a caer, de hecho, correos electrónicos con cambio de clave, solicitud de nueva cuenta online. Pablo, solo una aclaración que es importante. A lo mejor quienes nos están viendo no saben lo que es la técnica del torero. Básicamente consiste en tratar de robar algo y con la ropa o con otro bolso tapan el gesto con la mano que le permite como sacar sin que sean descubiertos, ¿no? Eso, ¿no? Exactamente. Y acá, bueno, de hecho, en el local tenemos 7 cámaras, de hecho ella no se percató, pero yo la estaba siguiendo en todo momento con una cámara de espalda, en lo cual no me pude percatar que, para no cambiar el tiro de cámara, no me percaté que ella había sacado algo de la billetera. ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Específicamente en qué lugar? Acá, justamente donde estamos parados, de hecho. Ya, a ver. Estaba de hecho acá la cartera, la mujer se sienta acá. Mi madre se da cuenta, corre la cartera para allá, de hecho, y la misma mujer se para y hace como que va a tocar la peluca. La otra mujer que ingresó la habían ubicado en ese puesto, pero como vio que tenía el reflejo del espejo y tenía la visual para acá, le dijo: no, pongámonos acá detrás del pilar. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se dan cuenta? Tú me dices que recién 5 días después se enteran de esta situación. ¿Cómo se enteran que les estaban robando? Exactamente. De hecho, esto pasó el día viernes 21 y el día martes 25 me empecé a dar cuenta de que, de hecho, empezaron a caer correos de que habían ingresado para solicitar una cuenta online de Falabella. Empezaron a aperturar cuentas. Claro, empezaron a aperturar cuentas. Ahora, bueno, hoy en día todo es muy fácil, de hecho, porque no te hacen ir presencialmente, sino que solamente con el carnet de identidad, y todo lo están haciendo mucho más fácil los retail, los bancos. ¿Qué pasó después? ¿Empezaron a abrir cuentas? ¿Qué más? Empezaron a abrir cuentas, podemos interceptar, de hecho, lo de Falabella, y se bloqueó. También ¿Alcanzaron a hacer más trámites? Sí. Hicieron también una solicitud de un nuevo plástico de Ripley. Solicitaron con el mismo carnet, ellas mismas, después de haber robado el carnet, 6 minutos después, ellas mismas bloquean el carnet y tienen el control ellas del carnet. Entonces Cuando tú dices que bloquean el carnet, ¿es como el trámite que se hace en el registro civil, como por ejemplo cuando uno lo pierde, eso? Exactamente, que es muy vulnerable, y yo creo que ahí parte todo. ¿Cómo así? A ver, ¿por qué parte todo ahí? Porque de hecho el registro civil, si tú te metes a la aplicación, tú lo puedes bloquear. Se bloquea en primera instancia por 48 horas. Después de las 48 horas, ellas, como tienen el carnet de identidad, imagínate, para bloquear el carnet de identidad por la aplicación, te pide una pregunta clave, que es: ¿cuál es el nombre de tu madre? Ya teniendo el carnet de identidad en su poder, ellas pueden sacar el certificado de nacimiento, tienen acceso con eso, pum, lo bloquean. O sea, de verdad con el carnet pueden acceder a básicamente todo. A todo, exactamente. Ahora, la vulnerabilidad es que, como el registro civil no se da cuenta que hay movimientos extraños, durante estos 5 días se bloqueó y se desbloqueó 11 veces. Como en un día. O sea, tú dices que a lo mejor el sistema podría decir: oye, algo raro hay acá. Obvio. O sea, de hecho es una vulnerabilidad que tiene el registro civil, porque si yo en un día, después de las 48 horas, lo bloqueo, lo desbloqueo, lo bloqueo, lo desbloqueo, es algo inusual. Paolo, abrieron una cuenta, pidieron un nuevo plástico en otra tienda comercial. Sí. ¿Cuánto les robaron? ¿Qué pasó? La segunda acción que hicieron fue: primera acción, bloquear el carnet de identidad, ellos tienen el control del carnet. Segunda acción, ellos con el carnet de identidad fueron a Entel a solicitar un nuevo chip. ¿También? Un nuevo chip y un nuevo número de teléfono. Entonces dieron de baja el número de teléfono original. ¿Para qué? Porque ellos después ingresaron a las bases de datos, de hecho, o sea, al servicio online que tienen, para ingresar los nuevos datos. En este caso,
solicitaron el nuevo chip y aparte crearon un nuevo correo electrónico. Ya O sea, todos los datos que ustedes tenían registrados, digamos, con su teléfono, con su correo, los registraron con este nuevo teléfono, este nuevo correo y básicamente tuvieron acceso a todo. Exactamente. ¿En algún momento no fueron ustedes, por ejemplo, a intentar hacer el bloqueo permanente de ese carnet al registro civil? No sé, de hecho no se podía porque, o sea, nosotros nos dimos cuenta el día martes. Se consultó el carnet y claro, el carnet aparecía bloqueado. Ya estaba bloqueado, se les adelantaron en el fondo. Cuando estaba en PDI, de hecho, le digo a la funcionaria, le digo, ¿me puede mostrar si que está bloqueado? Me dijo, sí, ¿lo puedo ver? Sí, ¿le puedo sacar una foto? No, porque está en la pantalla principal, de hecho, de la corporación. Pero me pareció extraño que también, como el funcionario no se da cuenta que aparecían una celda, 2 celdas, 3 celdas, 4 celdas, 5 celdas, 6 celdas. De bloqueos. De bloqueo. Y eso me quedó dando vuelta. Y después cuando yo quise bloquearlo, no podía, me parecía que estaba bloqueado. Y cuando solicité la renovación del nuevo plástico, tampoco podía. Y ahí de inmediato fui a registro civil y de hecho ahí le solicitamos presencialmente el nuevo carnet de identidad y ahí recién queda bloqueado. Pero es que imagínense, Paolo nos cuenta una situación que no solamente indigna, sino que además impresiona, porque de alguna manera, aunque hayan intentado hacer el bloqueo de la cédula de identidad, era imposible porque estas personas se adelantaron y lo bloquearon ellas. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cuánta plata terminan llevándose y cuál es la gran consecuencia de esta situación? Bueno, de hecho, ahí en el registro civil yo pedí el respaldo de los bloqueos del historial y efectivamente 11 veces durante el día viernes hasta el día miércoles se habían hecho. Y si de hecho uno veía todo esto, las ventanas de desbloqueo, seguramente ahí cometían lo ilícito porque ellos presentaban el carnet, lo consultaban, no estaba bloqueado y le daban los plásticos o le daban cualquier trámite que quería hacer. Finalmente sacaron 53 millones de pesos. 2 giros lo hicieron por ventanilla, que se llama por cheque suelto, pero para eso tiene que ir el titular de la cuenta. Y ahí también hay una falencia, de hecho, de una vulnerabilidad del protocolo del banco, que es el banco SI, o que está coludido, de hecho, el mismo cajero, porque hay un protocolo. Tenéis que pedir autorización para el cobro. Pero imagínense, 53 millones de pesos. Priscila, habla de un sistema muy vulnerable, porque finalmente utilizaron los datos del carnet de identidad en un banco, en compañías de teléfono, probablemente en otros lugares, claro, en las tiendas del retail. Pero te quiero preguntar, cuando tú empezaste a ser tu propio investigador, además de lo que le había ocurrido a tu madre, ¿ellos se sorprendían con esto o es algo que ya había ocurrido con anterioridad? Porque probablemente, claro, es un método que se está utilizando, eso de bloquear el carnet, poder seguir haciendo estafa, y el sistema no emite ningún tipo de alerta a los propios funcionarios, en este caso, por ejemplo, del registro civil, pero también es un sistema vulnerable para las propias entidades, porque no hay un chequeo que sea riguroso al momento de confirmar la identidad de las personas que está solicitando u otro plástico, como nos decías tú, o un crédito. Probablemente por ahí vaya la cosa. Ellos, de alguna manera, se sorprenden con esto, te dicen ya había pasado. No, de hecho el mismo banco también se sorprendió porque, como te menciono, hay protocolo. O sea, de hecho el protocolo es muy raro que esto, aparte todo esto se hizo en la sucursal de hecho de Temuco, en las 2 sucursales de Temuco del Banco SI, en una de las sucursales que está en Alameda y la otra en la sucursal Bulne. Y las dos, de hecho, los 2 primeros giros no se solicita autorización del pago. Y se pagan por caja, se hace el retiro, se llama cheque suelto, pero para eso tiene que ir la titular de la cuenta. Claro. Acá hay 3 opciones. Una, obviamente tiene alguna vinculación, de hecho, la personal del banco, que eso está en investigación. 2, es que vulgarmente se llama que te hacen otro mono, o sea, te hacen otro carnet con otra fotografía buscan una persona y te ponen la fotografía. O tercera es que buscan una persona similar y al carnet y hacen la estafa con esto. Ahora, pero eso en los bancos, ¿y en el registro civil se sorprendieron de esta situación? El registro civil no se ha pronunciado. Claro. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te dijeron así como, oye, no, esto nunca nos había pasado? No se pronunciaron. Sí, tenemos también un audio que nos llega a través de nuestras redes sociales. Vamos a pasar a escuchar. Hola, soy Luz. Mi consulta es la siguiente. ¿Por qué todas las empresas o instituciones te piden la cédula de identidad y sobre todo que te piden el número de serie? Y uno sabe que con el número de serie pueden hacer muchas cosas de lo que están optando ustedes sobre la estafa. Yo generalmente no lo doy, pero a veces tengo complicaciones porque me lo exigen para sacar alguna cosa. Claro, porque si no, entonces, no puedes. esa es mi consulta. ¿Hay algo que regule esto, que no te pidan que no sea obligación dar el número de serie? El número de serie en realidad me preocupa más.
Muchas gracias, Luz, por ese audio que nos envías. Y ahora, David, probablemente, claro, si uno no entrega el número de serie, no entrega la totalidad de la información que tiene el carnet, no vamos a terminar de hacer el trámite. ¿Por qué lo exigen? En estricto rigor, por en este caso protocolo, algunas compañías están pidiendo, algunas empresas están pidiendo el número de serie, pero en la realidad solamente con el root, que sea físico, donde yo pueda acreditar que es la persona, debería ser válido, solamente eso. Ya, lo más riesgoso en el fondo es entregar el número de serie, porque también el carnet de identidad tiene el código QR. Correcto, está el código QR y también el número de serie, que eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Pero lo más importante es que toda la gente sepa que cuando usted se le extravía la cédula de identidad es igual como se cayera por ahí una tarjeta de crédito. Está disponible para ser utilizado en cualquier minuto y sacar mucho dinero de este plástico. Es que ese es el riesgo, porque finalmente lo piden en distintos lugares. ¿Por qué piden el carnet de identidad, teniente? Bueno, uno por ejemplo, como carabinero o policía, pide la cédula de identidad para hacer un control de identidad y verificar pero que distinto es la si persona. si se lo entrego a carabineros, Claro, a que pero se es lo la entregue, policía. no sé, al guardia del edificio. Es que por eso hay que tener muy claro cuál es la ley. Y solo los controles de identidad lo hacen las policías. Nadie más. Nadie más le puede exigir la información personal para hacer un control. Y lo otro, que el número de serie en este caso sirve para verificar que corresponde a la persona, Es la persona. y que ese documento está vigente y que no está, por ejemplo, en este caso bloqueado. Entonces, eso es lo que uno utiliza la cédula de identidad. Ya, ahora nosotros pensamos en entregar el carnet, por ejemplo, físicamente, pero si también me escanean el carnet, si voy a comer a un restaurante, ahora que se usa mucho, esa persona que me escanea el carnet, ¿se podría quedar con mis datos? Sí, correcto. Verifiquemos la gráfica. Ven por acá, David. Verifiquemos la Veámoslo gráfica. aquí bien didácticamente. Acá, Este es un si te das carnet de identidad cuenta, tipo. acá está el número de documento. Ya. Ese número de documento, por lo general, también se replica en la parte posterior. También se va a quedar reflejado acá. Ya. ¿Ya? Entonces es muy importante que cuando yo envío documentos, en este caso mucha gente lo saca en fotografía para obtener una segunda línea telefónica, un plan de internet, trate de tarjar ese número, porque no es necesario, solamente está acreditando el root de la persona que es el titular, quien tiene en este caso crédito o tiene cuenta con la compañía. Claro, el problema es que si me piden una foto de mi documento por ambos lados, ¿sí? Y yo tapo este número de documento, me van a decir, no, falta información. ¿Qué hago? En algunos casos sí, y en otros casos no es necesario, como te he explicado, solamente sería para la validación del documento. Como decía el teniente Medina, ahí estas empresas lo que hacen es validar, igual como lo vamos a hacer ahora en un ejercicio en pantalla, validar que efectivamente la cédula está habilitada o está vigente. Pero solamente ¿cómo para eso. van a validar si está habilitado o vigente? Porque el número de documento, cuando yo renuevo el carnet, aparece un nuevo número de serie de documento. Correcto, es para eso es. Cuando tú cambias, en este caso el plástico, cambias la cédula de identidad, va a haber un nuevo número de documento, un nuevo número de serie. Pero si estoy sacando una cuenta, un plan de teléfono, ¿sí? Y me piden el carnet por ambos lados. Correcto. Uno podría poder tapar la información. Debería Eso es lo igual que yo creo. posible tapar la información, como te decía. Esto de no hacer los trámites presenciales ha dado cierto pie a que todas estas bandas Exacto. criminales puedan realizar este proceso de usurpación de identidad o en este caso Sí. hacer el fraude. Mira, sepas, yo quiero hacer un comentario. Me da la impresión de que, por ejemplo, las entidades del Estado, sobre todo ahora, por ejemplo, cuando estaban dándose los bonos o a obtener la clave única, ¿no es cierto? Ahí era normal que se te pedía el carnet de identidad, el RUT y además, en el fondo, este código, ese número de documento. Pero en general, las empresas privadas que te pidan además la información completa del carnet de identidad, pareciera que yo no lo encuentro que sea algo regular ni tampoco que lo he visto en ningún decreto. Correcto, en este caso, como no está regulado, en este caso, porque Exacto. recuerda que ¿Quién son debería acuerdos regular entre eso? privados. ¿A quién le corresponde esa regulación? Porque no hay una ley pareja para todos. Debería ser en este caso las instituciones financieras, porque ellos, recuerda que se asocia al crédito. Tiene que haber una regulación financiera, porque si yo obtengo un plan celular, un plan de internet, estamos hablando del crédito, que potencialmente tu RUT soy sujeto a crédito, en ese caso es lo que te permite. Por eso. Pero deberían regularlo esas instituciones financieras, porque hasta el día de hoy no hay nada regulado. Uno va con su carnet de identidad, obtiene un segundo plan, claro. Tú trajiste un tótem para que podamos ver también en detalles cuáles son las características o los datos sensibles de nuestro carnet. Claro, vamos a hacer un ejemplo. A mí me pilla la tecnología, ¿ves? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a... ¿Sabes qué pasa? Que uno puede decir, me pilló la tecnología, pero yo encuentro que le pilló la tecnología hasta las distintas entidades de nuestro país, porque finalmente las personas inescrupulosas se aprovechan de ese desconocimiento. Claro, se aprovechan porque en este caso la información deambula por todos lados. ¿Te has dado cuenta cuando uno va a
a la farmacia, va a cualquier lado, en todos lados nuestro carnet de identidad es público. De hecho, cuando estás en la fila de supermercado, estamos en la fila de supermercado y en supermercado te dicen, deme su RUT para los puntos, para la obtención de puntos. Claro. También Pero una cosa es entregar el número y otra el número de serie. Y lo otro que uno lo toma de repente muy cotidiano. Entonces son distintos los lugares donde me piden la cédula de identidad. Claro. Y la cédula de identidad es un número personal y es importante. ¿Qué hacen los delincuentes, por ejemplo, cuando se apoderan de esta información? Es que retienen los números para poder pedir, por ejemplo, un teléfono nuevo o un chip nuevo. ¿Por qué? Porque ahí viene la clave o la tercera clave que me piden muchas veces para hacer una transacción. Claro. Ya ahí yo tengo recién el control de toda la cuenta. Y esa es la diferencia que pasa. Sí, ¿y por qué finalmente si es una información que es tan sensible, seguimos pidiendo el carnet de identidad en todas partes? No, y de hecho la pandemia vino hoy en día a potenciarlo más aún, porque se privilegió todos los trámites digitales. De hecho, se incrementaron, por ejemplo, clave única. Clave única es una clave que hoy en día se utiliza en todas las instituciones públicas. Y bien segura, y uno la puede ir actualizando de forma permanente. Y la clave permite poner símbolos y un montón de restricciones. Pero aún hay otros lugares que no. Y ahí es donde está el problema, principalmente en esos que son de contacto o cuando me exigen que yo les envíe una fotocopia de mi cédula de identidad. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando me escanean el carnet de identidad. Claro. El carnet de identidad por lo general te lo están solicitando para todo lo que es acceso a entidades. Ejemplo, cuando vayas al cine, también ahora compraste la entrada y te están pidiendo el acceso a la validación con tu cédula de identidad. Y te toman el número de serie del... ¿Pero la validación de qué? Por el pase movilidad, dice. Pase movilidad. Claro, solamente Pero aquí tengo una pregunta. Yo creo que ya que es tan vulnerable el carnet de identidad, que te va a entregar toda la información de la persona, usted me puede corroborar, teniente, en el fondo, ¿por qué voy a entregar el carnet de identidad? Yo sé que quizás es más práctico, pero habiendo la aplicación, yo podría andar incluso con impreso mi pase de movilidad, y en el fondo prefiero mostrar el pase de movilidad en vez de mi carnet de identidad. Y son vigentes las dos. Yo puedo andar con mi código QR, que es mi pase de movilidad, y de no tenerlo, muchas personas utilizan la cédula y pasan el código QR. Pero ahí obviamente que el mensaje es que utilice su código. Lógico. Sí, lo que pasa es que una buena prevención. Tenemos unas ideas geniales para que no nos estafen, pero el tema es que la autoridad no se hace cargo y finalmente siguen escaneando nuestro carnet de identidad porque es lo que nos exigen. Por ejemplo, ahora para ingresar, qué sé yo, al cine o a un restaurante. ¿Qué vamos a ver ahora, David? Mira, en este caso vamos a hacer el escaneo fácil de un número de RUT de cualquier persona. Vamos a ver si la cámara me apoya acá. Vamos a hacer el escaneo de un RUT a través de la página que tienen que ustedes... Esto es libre para cualquier persona. Se llama scanmevacuno.gov.cl. Es solamente la obtención de este código QR, lo que voy a chequear acá. A ver si está en pantalla. A ver si alcanzamos a repetir la página. Es scanmevacuno.gov.cl. Vamos a hacer, Priscila, el siguiente ejemplo, el ejercicio. Lo que están utilizando actualmente es sacar este dato que está acá, en el número de serie de, en este caso, este código QR. ¿Lo van a escanear? ¿Lo van a solamente escanear? Acá. Ahora, permite. Acá. Sí. ¿Permite? Ahora lo estamos escaneando. Entonces ahí lo estamos escaneando, mira. Y lo único que me va a entregar la información de este código QR es que si está habilitado o no está habilitado tu pase de movilidad. Pero ahí aparece el RUT, solamente algunos... Claro, algunos datos. El carnet de identidad en este caso viene protegido. Eso en el caso del pase de movilidad. Claro, este en el fondo esto es bien seguro. Correcto, correcto. Pero ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando cualquier de estos escáneres, que son de libre, son gratuitos, ¿ya? Un escáner normal, ¿ya? Mira, acabo de escanear y me obtuvo el dato. ¿Cuál dato me obtuvo? El dato del RUT y también el número de serie. Con cualquier escáner, de hecho son igual que cuando tú vas al supermercado, acá lo escanearon y van a obtener acá el número del RUT y el número de serie del, en este caso, del carnet de identidad. Y eso es lo que uno se pregunta, ¿por qué es tan vulnerable? Si finalmente esto te lo piden para sacar un plan de teléfono, para abrir una cuenta de banco, y eso además uno lo puede hacer desde la casa o desde el teléfono, no es necesario ir presencialmente. Claro, no es necesario ir presencial, en este caso se ha dado por la pandemia, porque esto fue caldo cultivo, como se dice en la jerga policial, para que muchos delincuentes, estas bandas organizadas, sacaran. Recién como hablábamos del caso del señor, le sacaron en este caso un nuevo chip, eso se llama swing swapping, que es en este caso adulterar la identidad del señor solamente a través de los canales remotos, a través de call center. Llamaron a un call center, mandaron la información y obtuvieron nuevamente un nuevo número. Mira, llegaron hasta el minuto de cambiarle el número celular, tu número celular lo cambiaron, para ello acreditar toda la información con los bancos, los SMS, hablamos de la tercera clave y toda esa validación lo hicieron solo cambiando el número del celular.
Así que también es muy importante tener la información de qué está pasando con las compañías de telecomunicaciones en este caso. Claro, que en el fondo Vamos a debería ser dar más un dato rigurosa. sumamente ¿Ya? importante, eso lo podemos corroborar con la Maca Venegas. Hay un dato que la gente antigua, esto me lo contó una contadora, como estamos tan de moda ahora por el tema de las contabilidades y todo lo que viene luego, me lo contó una contadora que hay que acercarse al servicio de impuestos internos cuando usted sabe que es sujeto a crédito, va al servicio de impuestos internos y llena el formulario número 2117. Ese formulario es para acreditar que usted fue víctima de un robo y, como dice el teniente Medina, tiene que llevar también la denuncia a Carabineros. ¿Para qué? Para que automáticamente el Servicio de Impuestos Internos bloquee cualquier intención de cualquier persona de activar, en este caso, o realizar alguna actividad económica ilícita. ¿Pero eso está en línea? Eso no está en línea, eso es presencial. Eso hay que hacerlo presencial. Ya, pero yo me imagino que si lo hace presencial, esa información en el Servicio de Impuestos Internos queda en línea para el resto de las entidades, porque no está entonces, en línea, ¿de qué sirve? No está unificado. Por eso el dato, que vaya la persona, si fue víctima de un robo de su cédula de identidad, vaya al Servicio de Impuestos Internos. En caso en muy el fondo anecdótico. termina siendo una prueba, ¿o no, Maca? Claro, pero yo encuentro que acá el tema más sensible es la descoordinación que vimos en el caso del hijo, ¿no es cierto?, del dueño de las pelucas Abate. Sí, de Paolo. En realidad, Paolo, gracias, porque en realidad al final acá siempre la entidad que controla la cédula de identidad, que nos renueva la cédula de identidad, es el registro civil. Entonces, más allá del Servicio de Impuestos Internos, que obviamente es para otro tipo de operaciones, lo cierto es que quien controla todo este sistema de nuestro carnet de identidad es el registro civil. Entonces no es posible que la posibilidad de la aplicación del bloqueo y desbloqueo sea algo en el fondo tan vulnerable, porque, a ver, el primer bloqueo, hay dos tipos de bloqueo. Hay un bloqueo que es temporal y otro que es definitivo. El temporal efectivamente se puede hacer de manera remota y dura 48 horas, para darle la posibilidad a la persona que si encuentra su carnet de identidad, a las 48 horas sabe que va a quedar desbloqueado. Pero en este caso, él contó que durante 5 días, entre el viernes 21 y el 25 de marzo, hubo 11 veces este bloqueo. Por lo tanto, a mí me parece que es una situación irregular y que el registro civil debió haber saltado y haber dicho, en realidad, acá pasa algo y no es normal. Y finalmente, todos esos días dio pie a que las delincuentes que robaron el carnet de su madre, finalmente hicieran todas estas operaciones fraudulentas y le robaran hasta 53 millones de pesos. Claro, no se enciende ningún tipo de alarma, ¿cierto?, Claro. en el sistema. Matías, tú sigues allí con Paolo. Yo me imagino que él indignado con esta situación porque queda expuesto a tantos fraudes. Y además él se terminó transformando en un investigador para saber qué fue lo que hicieron estas personas que le robaron el carnet a su mamá. Y al final tuvo que hacerlo él. O sea, eso es como la gran lección o la gran conclusión, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho, claro, uno tiene que actuar rápido en estas situaciones y de hecho, bueno, también contacté ahí varias personas que también me pudieron ayudar, pero si es que uno no lo hace, nadie lo hace, nadie lo va a hacer por ti. Y lo mismo que decía, de hecho, la abogada, que en realidad, obviamente, para el registro civil, tiene que saltar un warning si es que en un solo día lo bloquea, lo desbloquea, lo bloquea, lo desbloquea, lo bloquea, lo desbloquea. Entonces, eso yo creo sin duda lecciones que nos pueden servir para las autoridades, para los organismos y para nosotros, pues a cuidar mucho más el carnet. Sí, ¿cómo no nos anticipamos a eso? Tenemos un audio de WhatsApp, escuchemos. Hola, mi nombre es Lorena y soy de Valparaíso. Mira, en diciembre del año 2020 yo hice el cese de convivencia de mi marido, ya que nos estamos separando. Pero con sorpresa me enteré que 6 meses después él se inscribió para retirar mis IFES. Así suplantó mi identidad y lo hizo con el RUT y el número de serie de mi carnet. Y yo quiero saber, ¿es legal eso? ¿Es un delito? Yo me imagino que llegaron muchas denuncias muy similar a esto. Yo quiero aprovechar de agradecerle a Paolo por esta disposición que tiene también a conversar con nosotros, porque lamentablemente él fue víctima de varios delitos producto del carnet de identidad, y es muy importante también que la gente sepa que efectivamente allí hay información sensible. Tenemos que cuidar nuestros datos y por supuesto actuar rápido, tal como nos decía Paolo, para evitar que esto siga creciendo. Muchas gracias, Paolo. Gracias, Matías, también. Buenas tardes. Ya, cuando hablamos del IFE, también supimos que muchas personas, claro,
fueron de alguna manera suplantadas y recibieron o dejaron de recibir este beneficio del Estado. ¿Muchos se acercaron a Carabineros? ¿Ustedes tuvieron denuncia? De hecho, lo conversamos en el programa. El año pasado estuvimos conversando uno de los casos de una persona. Estuvimos con David también conversando lo mismo, pero sí le habían sustraído su cédula de identidad, que básicamente fue un hurto, como lo que le pasó a Paolo, que alguien se utiliza el hurto, que no se da cuenta para poder sacarlo rápidamente y sacar la información. Pero sí, habían casos que fueron denunciados. Y acá es importante el trámite. ¿Qué debo hacer, por ejemplo, cuando un cese de convivencia? Porque si hay trámites que se hacen con anterioridad. Primero, por ejemplo, lo puedo hacer a través de comisaría virtual de Carabineros, cuando dejo el abandono de hogar voluntario, para poder iniciar el proceso. Entonces sí hay medios para poder corroborarlo. Pero obviamente que como estaba todo el boom del trámite, lo que se le solicitaba identidad era bastante poco. Entonces era rápido acceso. Y ahí fue donde se generaba esta estafa al inicio. Oye, a mí lo que me da pena de Lorena es que haya sido su marido, porque una cosa es que haya cesado convivencia, pero otra cosa es que todavía sigue siendo su marido, y en el fondo claramente esto es... por un lado, suplantación de identidad, porque no era la persona, y por otro lado, ¿no es cierto?, hay un delito de estafa, porque cobró una plata que a él no le correspondía, o sea, que le correspondía a ella, por lo tanto, ella debería ir a Carabineros, ¿no es cierto?, y denunciarlo. Eso es denunciable, pero aunque sea su marido. que sí, claro porque ocurrió también en el caso de nietos, que se aprovechaban también de tener la información de sus abuelos, y que claramente también de alguna manera se obtuvieron estos beneficios. ¿Eso es denunciable? Totalmente aunque sean denunciable. familiares. Aunque sean familiares, finalmente es suplantación de una identidad que no corresponde. Justamente son los datos sensibles, los datos que en el fondo verifican que la persona es tal, y finalmente el IFE tenía por finalidad ayudar a la persona que lo estaba solicitando, no al cónyuge, no en el fondo al nieto. Entonces, claro, después, claro, la persona en el juicio o en el proceso podrá acreditar, por ejemplo, si ese nieto lo cobró a su nombre, usando la identidad del abuelo o la abuela, y que quizás le pasó la plata. Y en el fondo puede acreditar que le pasó la plata o lo utilizó en medicamentos respecto a ese abuelo o esa abuela. Por eso estoy citando un ejemplo. Más largo. Pero a priori es obviamente algo que es condenable. Ya, ¿esto prescribe o de alguna manera también tengo que hacerlo rápidamente? Todos los delitos prescriben en 5 años. Pero en 5 años, pero si una persona, esto puede haber pasado el año pasado o el año Es que los IFE son de hace máximo 2 años. Puede entonces hacer la denuncia igual. Totalmente. Y de hecho se activan cuando de repente uno sufre la misma estafa, pero en instituciones bancarias se tiene que activar los seguros y se activan con la denuncia. Por eso también es importante denunciar.